Paz a vosotros, amados hermanos, de este bello y edificante grupo, edificados en la palabra. Les saluda su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California. Mi mayor deseo en mi corazón es que las misericordias de nuestro Señor sean derramadas en sus vidas. Es un gran privilegio para mí nuevamente estar en esas hermosas reflexiones, mis amados hermanos, que son muy edificantes en nuestra vida. Hoy, 15 de diciembre y último día del año, seguimos con la segunda carta de Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. En nuestra novena semana, amados hermanos, el subtema, el ministerio y su descripción. El tema que me corresponde, el misterio y su mensaje. Pero para seguir adelante, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir sabiduría de nuestro Padre Celestial y entendimiento. Bendito Dios y buen Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, para agradecerte primeramente, Padre, por la oportunidad que tú me permites nuevamente, Señor, estar en estos momentos, en estas reflexiones, Padre, que son de mucha edificación para nuestra vida, Padre, de mucha enseñanza también. Pero queremos rogarte, queremos suplicarte, bendito Dios, que vengas a estar con nosotros, Señor, que derrames de tu sabiduría y de tu entendimiento, para que tu palabra pueda ser, Señor, entendida a todos aquellos que la escuchen. Te ruego y te bendigo, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos quienes oirán este audio, bendito Dios. Que sea, Señor, de mucha bendición para sus vidas, Padre, y que puedan entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, en cada una de ellas, Señor. Padre, nos abandonamos en tus preciosas manos. Pon palabras en mi boca, Señor. Que sea tu palabra y no lo que yo quiera decir ni lo que yo pueda expresar, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el desarrollo de nuestro tema, estar en Cristo, quiere decir que un creyente anda y vive en Cristo día tras día. Quiere decir que el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quiere decir que renuncia a la impiedad y a los deseos humanos. Para esto, mis amados hermanos, vamos a leer lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:17 y 6:2. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el capítulo 6, hermanos, dice así, 1 y 2. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nuestra reflexión, amados hermanos, tiene como número 1 un mensaje de regeneración. El hombre puede convertirse en una nueva criatura, en un nuevo hombre. Un mensaje de reconciliación,
un mundo de hombres traídos de vuelta a Dios. El inciso A, amados hermanos, las tres personas que participan de Dios por medio de Cristo a través de los hombres. La forma en la que Dios obró el ministerio de reconciliación, y como número 1, al estar en Cristo; número 2, al no considerar el pecado; y número 3, al encargarse el evangelio del hombre. Esas partes, mis amados hermanos, de esas vamos a estar hablando ahorita. Y número 3, un mensaje enviado a embajadores, un mundo de hombres hecho colaboradores de Dios. Y como número 4, un mensaje de redención, un mundo reconciliado por una sustitución del pecado. La número 5, amados hermanos, un mensaje que exige una decisión. Inciso A, los ministros son colaboradores de Dios. Inciso B, la apelación. Inciso C, la decisión. He aquí ahora el tiempo. Mis hermanos, el hombre nunca tuvo fraternidad ni comunión con Dios. Como una nueva criatura, tiene fraternidad y comunión con Dios todo el tiempo. Ahora, hermanos, como hombre, estaba viviendo en pecado e inmortalidad como una nueva criatura. Vive en justificación y santidad. Como una nueva criatura nunca tiene que morir. Como hombre, estaba condenado a juicio y la separación eterna de Dios. Mis amados hermanos, como nuevas criaturas que somos ahora, estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios, viviendo y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Y esto, mis amados hermanos, nos lo dice en Romanos 8, del 1 al 14. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el mensaje del ministerio cristiano. Un hombre puede comenzar una vida nuevamente, no importa cuánto se haya corrompido, ni cuánto haya degenerado. Dios anhela hacer de él una nueva criatura. Y esto, mis amados hermanos, es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Como dice Juan 3:3, respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo dice 2 de Corintios 5:17. Amados hermanos, cuando el pecador vive para sí mismo, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Por qué nos convertimos en enemigos de Dios? Porque vivimos para sí mismo. Dios se entregó a sí mismo de la manera más suprema posible. Él dio a su único Hijo para que muriera por nosotros. En esto consiste la reconciliación y el gran amor de nuestro Dios. Él no nos reconcilió y no nos salvó cuando éramos justos, hermanos, y buenos. Él nos reconcilió y nos salvó cuando éramos enemigos, cuando lo ignorábamos, cuando lo rechazábamos. Como se ha planteado anteriormente, es porque somos pecadores y enemigos que necesitamos ser reconciliados. Cuando nosotros, hermanos, andábamos en el mundo, hacíamos las cosas de este mundo, mis hermanos. Pero cuando el Señor viene y nos rescata de este mundo, tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Tenemos que tener una nueva manera de vivir, demostrar ante el mundo que ahora el Señor Jesucristo vive en nosotros. Por consiguiente, hermanos, el hombre es liberado.
somos liberados del pecado. Cristo soportó por el hombre tanto el pecado como el castigo. Mis amados hermanos, el hombre que verdaderamente cree que Dios ama tanto lo suficiente como para dar a su Hijo unigénito, se vuelve acepto, hermanos, ante Dios, reconciliado para la eternidad. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso lo vemos en Efesios 2:16. Nosotros, mis amados hermanos, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos tenía predestinados para este tiempo, para su pueblo, hermanos. Qué bello y qué hermoso es saber que el Señor ya nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Qué privilegio tan grande es el que nosotros tenemos, que el Señor nos haya predestinado. Él desde antes de que todo esto sucediera, Él ya sabía que nosotros íbamos a ser sus hijos. Por eso, la palabra de Dios dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, mas venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hechos 2:17. Miren, mis hermanos, aquí voy a explicarles un poco, hermanos, lo que significa ministro, porque allí es ministro y ministerio. Ministro, hermanos, ministro viene del latín ministerium, que es servicio, es fundamentalmente un servidor o siervo de Dios, ya sea un pastor, un evangelista o un oficial de la iglesia, enfocado a servir a Dios y a su pueblo. Y el ministerio, hermanos, viene del griego, diaconia, que se refiere fundamentalmente a servicio, no solo al trabajo del clero, sino a toda la obra de la iglesia, como cuerpo de Cristo, sirviendo a Dios y a las personas, ya sea en la predicación, la enseñanza o atendiendo necesidades materiales como un llamado de Dios para edificar a otros. Amados hermanos, los ministros son las terceras personas que participan en la reconciliación. Dios nos reconcilió con Él mismo, encargándole el ministerio de la reconciliación a los hombres. De la única manera que el mundo puede escuchar sobre el gran ministerio de la reconciliación es a través de los creyentes. Los creyentes deben proclamar el mensaje de la reconciliación o nunca se escuchará. Esto, mis amados hermanos, nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, somos servidores, hacemos el ministerio que nuestro Señor Jesucristo se nos encomendó, mis hermanos, llevar las buenas nuevas a aquel que no las conoce. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Romanos 10:14. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, que dice Efesios 2:16. Esto, mis amados hermanos, es lo que nosotros hacemos en esta tierra, en este momento. Nuestros hermanos, por ejemplo, el ministro aquí en nuestra iglesia, el ministro tiene un cargo en la iglesia, hermanos, y nosotros hacemos el ministerio, hermanos. Nosotros
hacemos la voluntad de Dios, que es ir y predicar, como dice la palabra de Dios. Si nosotros no invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que viven sin Dios y sin fe allá afuera no van a conocerlo si nosotros no hablamos, hermanos. Ahora, nosotros tenemos la encomienda de ministrar a aquellos que no lo conocen, de ir a predicar, de ir a hablar, hermanos, de ayudar al que no entiende, al que no comprende la palabra de Dios. También ese es nuestro ministerio, hermanos, porque para eso somos llamados todos los hijos de Dios. Amados hermanos, a los ministros se les da el más grande de los títulos. Son embajadores en nombre de Cristo. Los embajadores, presbeumen, la palabra presbeumen, hermanos, que es una palabra griega que significa somos embajadores o actuamos como representantes. Son personas mandadas como enviados oficiales para representar al que los envía y anunciar el mensaje a quien los envía. Siempre se cumplen 4 elementos, hermanos, sobre el embajador. Número 1, el embajador pertenece a quien lo envió. Número 2, la misión del embajador es ser enviado. Él existe solo con el propósito por quien se envía. En número 3, el embajador posee toda la autoridad y poder de quien lo envió. Y en número 4, hermanos, el embajador es enviado con el mensaje de quien lo envía. Dice, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 1:12, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso es, mis amados hermanos, de lo que yo les estaba hablando, que cuando ya nuestro Señor Jesucristo nos eligió a nosotros, hermanos, es para que nosotros llevemos fruto, hermanos, para que nosotros seamos ministros, o sea, también tengamos ese ministerio, hermanos, de ir a hablar de Cristo a aquellos que no lo conocen, y también saber, mis hermanos, que no somos elegidos por nosotros mismos, sino que el Señor ya nos eligió. Como les decía, desde antes de la fundación del mundo, Él ya estábamos predestinados para vivir con Él, mis hermanos. Nuestro Dios, amados hermanos, está dispuesto a justificar al hombre, porque nos ama mucho, hermanos, nos ama mucho. Dios ama tanto que envió a su Hijo amado al mundo y lo sacrificó a fin de justificarnos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, hermanos. Juan 3:16 y Romanos 5:8. La palabra de Dios en Romanos 5:8, mis amados hermanos, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, Dios está dispuesto a justificar al hombre por lo que su Hijo Jesucristo ha hecho por el hombre, por nosotros. Jesucristo le ha garantizado, o nos ha garantizado, la justificación ideal. Él vino a la tierra a llevar una vida impecable y perfecta. Como hombre, Él nunca violó la ley de Dios. Él nunca fue en contra de la voluntad de Dios, ni siquiera una vez. Por consiguiente, Él fue ante Dios y ante el mundo el hombre ideal, el hombre perfecto, el hombre representativo, la justificación perfecta que podía representar la justificación de cada hombre. Jesucristo vino al mundo a morir como hombre, por el hombre. Como el hombre ideal, Él carga sobre sí todos los pecados del mundo y muere, hermanos, por todos los hombres.
Su muerte, amados hermanos, podía representar a todos los hombres. Él intercambió su puesto con el del hombre, convirtiéndose en el pecador. Segunda de Corintios 5:19. También, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo soportó la ira de Dios contra el pecado, soportando la condenación de todos los hombres. Y nuevamente Él podía hacer esto porque Él era un hombre ideal. Y como el hombre ideal, su muerte podía representar la muerte de todos los hombres. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para resucitar de los muertos y así vencer la muerte por el hombre. Como el hombre ideal, su resurrección y exaltación a la presencia de Dios podía representar la necesidad apremiante del hombre, por ejemplo, de vencer la muerte y ser aceptado ante Dios. Su vida resucitada podía representar la vida resucitada del creyente. Ahora bien, mis amados hermanos, según se ha planteado lo anterior, cuando un hombre cree en Jesucristo, cree realmente, y Dios toma la creencia de ese hombre y la considera como la justificación perfecta de Cristo. Al hombre se le considera justo en Cristo. Como dice su palabra, mis amados hermanos, en Romanos 5:11, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, perdón. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Mis amados hermanos, ahora tenemos que tomar una decisión, mis hermanos. Los ministros, hermanos, son colaboradores de Dios. Realmente tienen el gran privilegio de colaborar con Dios. ¿En qué colaboran con Dios? El ministro que colabora con Dios hace exactamente lo que dicen las Escrituras. Él ruega, es decir, insta, les pide y les suplica a los hombres que reciban la gracia maravillosa de Dios. Mis amados hermanos, ¿de qué gracia habla nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa gracia? Es la verdad gloriosa de que Dios ha proporcionado la salvación por medio de Cristo y ha proclamado esa salvación por medio de Cristo. Mis amados hermanos, la decisión de ser salvo se debe de tomar ahora. Ahora es el único momento razonable para ser salvos. Puede que no haya un mañana, hermanos. De hecho, hermanos, ni siquiera queda ni una hora para cualquiera de nosotros, hermanos. La vida de nosotros, hermanos, en cualquier momento puede ser arrebatada. En cualquier momento del día, hermanos, podemos tener un accidente, una enfermedad o un infarto. Hermanos, el versículo 2 declara dos elementos muy significativos. Este es el tiempo aceptable en que Dios ha escuchado los auxilios de los hombres. Este es el día de salvación en que Dios ha socorrido a los hombres. Pablo, el ministro, grita: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La implicación tan fuerte: se acerca el día en el que se aumentará el día de la salvación, de que
Se acerca el día que se ausentará el día de salvación. Dice la palabra de Dios, hermanos, Deuteronomio 3:30-15, mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amados hermanos, es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos, mis amados hermanos, en el que se está predicando el Evangelio, dice la palabra de Dios, que su palabra tiene que ir hasta los últimos rincones del mundo, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, y por último, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:21. Mis amados hermanos, esta reflexión ha sido de mucha bendición para mi vida, mis hermanos, porque he entendido que tenemos la gran encomienda de tener ese ministerio, de ser ministros de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de no permanecer o no estar solamente, hermanos, escuchando la palabra, sino que la llevemos a todo aquel que no la conoce, hasta los rincones de la tierra, hasta los fines de la tierra, como dice su palabra, porque está pronto a venir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y nosotros que ya hemos sido escogidos, hermanos, que ya hemos recibido la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos toca a nosotros, hermanos, poder ser también de mucha bendición a otros que no la conocen, hermanos, a otros que aún no han creído en Dios, que viven sin Dios y sin fe en este mundo, mis hermanos, porque está pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice su palabra que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, amados hermanos, tenemos la gran encomienda de el ministerio que nos ha encomendado nuestro Padre Celestial, que nosotros también llevemos frutos para Él cuando Él venga, hermanos. Él será el que tomará en cuenta todas las cosas. Mis amados hermanos, pues por mi parte es todo. Yo deseo de todo corazón que nuestro amado Señor y Salvador nos bendiga su palabra y que Él sea el único que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder ser y hacer ese ministerio y ser en ese ministerio de gran bendición para aquellos que no la conocen. Es todo por mi parte, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.